Hola, ¿cómo están? En este video vamos a continuar con el primer principio de la termodinámica. Ya estuvimos viendo su enunciado, las relaciones que surgen de él en términos del calor y el trabajo, y planteamos al finalizar el video anterior la entalpía como función de estado. Ahora vamos a continuar con la entalpía y vamos a aplicar el primer principio a distintos procesos. En particular vamos a estar trabajando con procesos isotérmicos, es decir, donde la temperatura permanece constante a lo largo de todo el proceso, a procesos de cambios de fases, es decir, para una sustancia pura, cambia de fase una sustancia pura, y para procesos adiabáticos, procesos donde el calor entre el sistema y el entorno es nulo, es decir, no hay transferencia de calor. A modo de repaso rápido, ya vimos que la expresión general del trabajo de expansión, acá está implícito, a veces se pone explícito de la expansión, pero a veces queda implícito, tiene la forma, esta que estamos viendo acá, donde está la presión externa y el diferencial del volumen, y que dependiendo si el trabajo era de forma reversible, esa presión externa la podíamos reemplazar por la presión del sistema. Eso es porque de forma reversible la presión externa es igual en cada punto a la presión del sistema en cada punto del proceso, ¿no? En cada paso del proceso las presiones son iguales, están en equilibrio, y en ese caso entonces la expresión a la cual llegamos para una forma reversible tiene esta forma, y la magnitud del trabajo de forma integrada tiene esta expresión, donde la presión que tenemos acá es función del volumen, y en función de los distintos modelos o distintas circunstancias que estemos trabajando, de distintas fases que estemos trabajando, la expresión del trabajo la expresión final va a tener una forma distinta. Y después, cuando desarrollamos un proceso que no es reversible, es decir, donde la presión externa no es igual a la presión del sistema, podemos analizar dos casos particulares. Una es donde la presión externa es igual a una constante. En ese caso el trabajo con magnitud tiene el valor de menos la presión externa por el delta B, ¿sí? Estamos sacando la presión y delta B, la presión permanece constante y depende del cambio de volumen. Y otro caso es donde la expansión se hace contra el vacío, o se llama expansión libre, donde la presión externa es nula. Y en ese caso, el trabajo que desarrolla el sistema es nulo, ¿sí? También. No lo aclaré, pero acá habíamos visto la nomenclatura esta de usar un delta para cuando queremos expresar un diferencial de una magnitud inexacta, es decir, un diferencial inexacto, que no es una magnitud que sea función de estado, y diferenciándola de estas diferenciales de una magnitud que es función de estado, como la energía interna, ¿sí? En este caso lo que tenemos es el enunciado del primer principio de termodinámica, donde está discriminado el trabajo extra y el trabajo de expansión, y de forma general el diferencial de energía interna en términos de las derivadas parciales de las magnitudes del cual depende, derivada parcial respecto a la temperatura, volumen constante, y derivada de la energía interna respecto al volumen a temperatura constante. Estas dos magnitudes, más allá de ser derivadas, tienen nombres propios, ¿sí? Por la importancia que tienen. Esta es la capacidad calorífica volumen constante, y esta es la presión interna, que se denomina. Y otra cosa que habíamos visto es que el trabajo desarrollado de forma reversible, tomando en cuenta el signo, es menor que el irreversible. Esto quiere decir que el trabajo extra que hace el trabajo que hace un sistema de forma reversible sobre el entorno es superior al que hace de forma irreversible, ¿sí? Pero teniendo en cuenta los signos, teniendo en cuenta que todo el trabajo que hace el sistema sobre el entorno es negativo, el trabajo reversible es menor que el irreversible. Y podíamos relacionar los trabajos con menos el valor de las áreas debajo de las curvas. En este caso, tomando en cuenta el área debajo de la curva para un caso irreversible, y este caso que acompaña a la curva de la isoterma,
en términos de el trabajo reversible. Y esto un poco para aclarar también en términos de qué representa este diferencial de energía interna, planteado en términos de las derivadas parciales respecto a las magnitudes del cual depende. En este caso podemos plantear que si tenemos una energía interna parados en este punto, en esta superficie, cuando planteamos la suma de los dos términos, lo que estamos contemplando es cómo varía la energía interna respecto al volumen, ¿sí? Nos estamos moviendo en este sentido, y respecto a la temperatura. Entonces, lo que estamos observando acá en definitiva es el cambio, el diferencial de U, es decir, nos estamos moviendo de este punto a este punto, tomando en cuenta la suma de las dos contribuciones, en este sentido para el volumen y la temperatura. Es una forma gráfica de representar ese diferencial que estamos viendo en términos de las contribuciones de cada derivada parcial. Entonces, retomando lo que habíamos visto de la entalpía, recuerdan que vimos que planteando desde el primer principio podíamos despejar el calor, y considerando que si mantenemos la presión constante, este diferencial que tiene estas sumas de diferenciales lo podemos plantear como un solo diferencial, y contemplando que no hay trabajos extra, es decir, aquellos trabajos que son distintos al de expansión son nulos, llegamos a esta expresión, donde estamos entonces relacionando el diferencial inexacto o el infinitesimal de calor en términos del diferencial de U más P por B, que son por sí son funciones de estado y generan otra función de estado que era la entalpía, ¿sí? Con esta definición que ustedes ya conocen de materias previas. Partiendo de la definición de entalpía, podemos hacer el diferencial de los términos, y planteando de vuelta que el trabajo extra es nulo y que planteando el trabajo extra es nulo, podemos hacer un reemplazo del diferencial de U en términos de su expresión en términos del trabajo de expansión y el calor, y cancelando términos llegamos a esta expresión nuevamente que si la presión es constante, este término se cancela y nos queda esta relación. Esto es importante, primero porque habla de la importancia de la entalpía en las condiciones donde la presión es constante, y la otra cuestión es que relaciona el calor, que no es función de estado, con delta H, que sí es función de estado. Entonces, trabajando con el calor a presión constante, en ausencia, ¿no?, de trabajos extras o independientes del cambio de volumen, nos está dando la relación con la entalpía, una función de estado, la variación de entalpía como función de estado. La variación de entalpía, al igual que hicimos con la variación de energía interna, lo podemos plantear como una suma de derivadas parciales, ¿sí? En este caso respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante, y respecto a la presión, manteniendo la temperatura constante. Al igual que con la energía interna, la derivada respecto a temperatura pero a presión constante habla de lo que se denomina capacidad calorífica a presión constante, ¿sí? Y el otro término, es decir, que a presión constante, este término se nos cancela y nos queda que la variación de entalpía es dependiente de la capacidad calorífica a presión constante. Por otro lado, el otro término, si bien no tiene una simbología, se denomina coeficiente isotérmico de Joule, que es la derivada de la entalpía respecto a la presión manteniendo la temperatura constante. La capacidad calorífica, al igual que lo que pasaba con la energía interna y la capacidad calorífica a volumen constante, nos dice esta magnitud cuánta energía hay que entregarle como calor para que una sustancia pura a presión constante tenga que aumentar un Kelvin, ¿no? Una unidad de temperatura. En realidad esto va a depender de las unidades en que esté CP. Si está en Fahrenheit, va a ser una unidad de Fahrenheit, ¿no? Pero básicamente es eso, nos está diciendo cuánto debemos entregar al sistema para que cambie. Dice sustancia pura, porque después vamos a ver cuando hay mezcla de sustancias, hay que tener algunas cuestiones en cuenta. Pero
Y por otro lado tenemos el coeficiente isotérmico de Joule, que lo que nos está marcando son las relaciones entre el efecto de las fuerzas intermoleculares. Nos está diciendo, ok, cambia la presión, cómo cambia la entalpía, y eso es efecto de estas fuerzas intermoleculares. Entonces, al igual que vimos para la energía interna, esto va a depender del modelo que estemos contemplando para el estudio, va a tener un valor determinado, ¿no? Esto es importante, ambas magnitudes son propiedades extensivas, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta en términos de las unidades, ¿no? Cuando estamos trabajando. Si vamos entonces a aplicar el coeficiente isotérmico de Joule para ver qué nos da, como les comentaba, en función de cada modelo, en particular de gas, lo que podemos observar es que para un gas ideal, a partir de su función de estado y la definición de la entalpía, podemos reemplazar PV por nRT, ¿sí? Y derivando respecto a P, fíjense que U es solo función en los gases ideales de la temperatura, y nRT es solo función, no es función de la presión. Entonces, al permanecer constante la temperatura, estos son términos constantes, y derivando entonces respecto a la presión, el coeficiente isotérmico de Joule para un gas ideal es 0. Para un gas de esferas duras, en este caso, además de tener el término de nRT como teníamos en el gas ideal, tenemos la contribución del término del covolumen, ¿sí? Esto lo despejamos de la función de estado del gas de esferas rígidas o duras no interactuantes. En ese caso, entonces, la entalpía, cuando reemplazamos el término PV por este término, nos queda un término que, al igual, estos dos son independientes de la presión a una temperatura constante, y nos queda este término que sí depende de la presión, que al derivar la entalpía respecto a la presión nos queda entonces el número de moles por el covolumen. Y en el caso de gases reales, este coeficiente isotérmico de Joule puede tener valores negativos, positivos o nulos, eso va a depender de la temperatura, ¿sí? Esto a modo de resumen o de comparación, más que nada, entre el diferencial de energía interna y el de entalpía. Fíjense cómo uno está planteado en términos de la derivada parcial de la temperatura, pero manteniendo la energía interna del volumen, y la presión constante, y derivada parcial del volumen y de la presión, ¿no? Y al igual entonces que acá teníamos la capacidad calorífica a volumen constante, en este caso este término es la capacidad calorífica a presión constante, y esto era la presión interna, y esto que tenemos acá es el coeficiente isotérmico de Joule. Entonces, en base a esto que estábamos viendo, vamos a empezar a aplicar estas ecuaciones a distintos procesos. En primer lugar, a procesos isotérmicos, es decir, donde la temperatura permanece constante. Fíjense que acá no está el símbolo de importante. Son importantes estos desarrollos, pero más que acordarse de memoria estos desarrollos, es importante entender cómo aplicar las ecuaciones generales y llevarlas a cada uno de los modelos y entender las limitaciones, ¿no? Y las aproximaciones que uno está haciendo. Entonces, me parece más importante eso, acordarse las ecuaciones generales para luego aplicarla a estos procesos. En este caso vamos a estar estudiando una expansión isotérmica de un gas ideal, es decir, una expansión que se realiza a temperatura constante y se hace de forma reversible. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo un estado inicial a una determinada temperatura de n moles. El estado final va a estar también a la misma temperatura, pero vamos a estar cambiando un volumen inicial V1 y una presión inicial P1 para pasar a un volumen V2 y P2. La expresión general que teníamos de la entalpía y el diferencial de la energía interna lo podemos analizar en términos de este gas y en estas condiciones. En términos de este gas, el gas ideal, habíamos visto que la presión interna, esta que tenemos acá, este término que acompaña, es decir, cómo cambia la energía interna respecto al cambio de volumen, es nulo para un gas ideal. Es decir, no hay interacciones, entonces el cambio de volumen no hace un cambio de energía potencial.
la energía interna de un gas ideal solo depende de la temperatura. Entonces, este término para un gas ideal de esta ecuación general es nula. Entonces nos queda esta expresión para un gas ideal, que a temperatura constante también es nulo, ¿no? Porque no tenemos este término, una contribución, un cambio de temperatura. Entonces, el cambio de energía interna en un proceso isotérmico para un gas ideal es cero. Y eso tiene consecuencias que, a partir del primer principio y cuando no hay trabajos extra, podemos plantear entonces que el cambio en el calor es igual y opuesto al del trabajo. Y tomando en cuenta la expresión que del trabajo es menos P por el diferencial de volumen, acá es menos, ¿no? Estamos planteando para el calor, es menos P de B. Fíjense que reemplazando esa presión, esta es una expresión general, reemplazando esa presión en términos de la ecuación de los gases ideales y usando la propiedad del logaritmo, el diferencial del logaritmo de B es igual a esta expresión que tenemos acá, es esto que finalmente tenemos acá, podemos integrar esa ecuación por ser reversible el proceso y llegar finalmente a esta expresión, que el calor es igual a menos el trabajo y que toma esta ecuación final. Depende del cociente de los volúmenes. Esto de vuelta es un proceso isotérmico, ¿sí? Y por el otro lado, si analizamos qué pasa con la entalpía, la variación de entalpía va a depender de este término coeficiente de Joule isotérmico, que es nulo, como vimos en la finimia anterior para un gas ideal, y entonces va a depender solo de esta contribución del cambio de Cp, que era esto, la capacidad calorífica a presión constante, por el diferencial de la temperatura. Si estamos trabajando a temperatura constante, también es nulo. Entonces, delta H para un gas ideal, al igual que la energía interna, es nula, ¿sí? Si vamos ahora a un caso de el mismo proceso, pero para un gas de esferas duras o rígidas no interactuantes, la función de estado, recuerdan que cambia, tiene un término donde tomamos en cuenta el covolumen. Entonces ahora, a partir de las expresiones generales, la energía interna va a tener la misma pinta que para un gas ideal. ¿Por qué? Porque la presión interna, que era este término, también es nulo para un gas de esferas rígidas, pero a diferencia de un gas ideal, tenemos este término coeficiente isotérmico de Joule, que no es nulo, sino que tiene una contribución y depende del covolumen. Entonces, delta U, podemos hacer el mismo análisis que para el gas ideal va a ser 0, y delta H, en vez de ser nulo, va a depender de este término, entonces va a ser NB delta P, ¿sí? Estamos integrando esta ecuación y llegamos a esta expresión. Esto a temperatura constante, ¿no? Si no tendríamos el término que depende de la capacidad calorífica. Debería aclarar acá que es a temperatura constante, pero bueno, a veces se omite, pero se dice previamente en qué condiciones, ¿no? Total, estamos en expansión isotérmica. Y por otro lado, entonces, haciendo el mismo análisis que hicimos para el gas ideal, pero ahora en términos de la ecuación, la función de estado de esferas rígidas, al ser el delta U igual a 0, el trabajo queda en términos de menos el calor, y como es un proceso reversible, podemos plantear el reemplazo de la presión externa por la presión del sistema, y reemplazando esa presión del sistema a partir de la función de estado del gas de esferas rígidas, reemplazamos acá, ¿no? La presión, despejamos y nos queda nRT sobre B menos NB, nos queda esta expresión que tenemos acá, y por propiedad del diferencial del logaritmo podemos llegar a igualar estas ecuaciones, que es lo que tenemos acá. Integrando esta ecuación nos queda esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Lo mismo podemos hacer, pero para un gas de esferas rígidas interactuantes o gas de Van der Waals, donde la función de estado tenía esta pinta, donde aparecía sumado a este término que era el covolumen que veíamos al de esferas rígidas, tenemos este término que es la presión interna. Entonces, partiendo de la ecuación general, ahora, a diferencia de los dos gases que vimos anteriores, el modelo de gas ideal y el modelo de esfera rígida, este término no es nulo, como dice acá, y que coincide con el valor que habíamos visto de pi, de la presión interna para un gas ideal. Esto se puede deducir, tiene una deducción de por qué ese término coincide con eso para un gas ideal. Lo vamos a ver después cuando veamos unas relaciones para poder deducirlo, pero
Básicamente, a temperatura constante, el único término que tenemos, este es nulo, ¿sí? Al igual que pasó en los otros dos gases, pero tenemos este término, que ahora no es nulo. Entonces, si queremos saber la variación de energía interna, ahora no es nula cuando cambiamos la presión, el volumen, y entonces de esta ecuación la tenemos que integrar para llegar a esta expresión, ¿sí? Fíjense que es mayor a 0, eso es porque si estamos hablando de una expansión, este volumen es mayor que este, entonces esto es más chiquito que este término, esto es negativo y con este menos nos queda un valor positivo. Es decir, cuando cambiamos el volumen, hay un cambio de energía interna que depende de que de la energía potencial. Ahora tenemos una interacción entre las moléculas y el cambio de volumen genera un cambio de energía interna, ¿sí? Acá lo que estamos analizando, seguimos analizando el gas de Van der Waals, pero ahora recién estuvimos sacando el valor del cambio de energía interna, que no es nula en este caso, y ahora lo que vamos a ver es cuánto vale el trabajo y el calor. El trabajo podemos partir de la ecuación general del trabajo, y si lo hacemos para un proceso isotérmico reversible, podemos reemplazar la presión externa por la presión del sistema, y esa presión del sistema reemplazarla desde la función de estado, es decir, despejar de acá el P, que nos quedaría nRT sobre este término, menos este término. Es esto que tenemos acá planteado, ¿no? Esta ecuación, si la integramos, acá faltó un diferencial, de volumen, de B. Si la integramos, nos queda esta expresión que tenemos acá, es decir, integramos cada uno de los términos, llegamos a esta expresión, y nos queda entonces que el trabajo es este término. Ahora, para sacar cuánto es para obtener la expresión para el calor, sabemos que la energía interna menos el diferencial del trabajo, esto a partir del primer principio y sin considerar trabajos extras, es el calor. Entonces, el diferencial de la energía interna lo reemplazamos en términos de la función que encontramos antes, ¿no? Para este gas de Van der Waals. Es esto que tenemos acá. Y acá lo que estamos reemplazando es menos el diferencial del trabajo en términos de P por dB, es la expresión general que tenemos acá. Fíjense que al reemplazar P en esta expresión, fíjense que acá sacamos factor común el diferencial de B, juntamos este término con esta presión, ¿sí? Que es esto que tenemos acá entre corchetes, y al reemplazar P por la expresión que teníamos, que habíamos despejado acá, reemplazamos P, hay un término que se cancela, este negativo con la presión interna, se cancela con este término y nos queda solo esto, sobrevive este término, que es esto que tenemos acá. Integrando la ecuación nos queda esta expresión para el calor, ¿sí? Esto, entonces, acá sacamos la variación de energía interna de un gas de Van der Waals, la expresión para el trabajo y el calor en un proceso isotérmico reversible. Ahora, si queremos sacar delta H, obtener la expresión para delta H, podríamos hacerlo trabajando un poquito matemáticamente desde la expresión general, es decir, una entalpía final menos una inicial, y reemplazando cada uno de los valores por sus cada una de las magnitudes por sus expresiones. Jugando un poco matemáticamente se llega, no nos vamos a meter en detalle y a parar en eso, pero se llega a una expresión. Entonces esto vimos hasta acá cambios de fases, procesos isotérmicos reversibles para distintos modelos de gases. Ahora vamos a pasar a cambios de fases de una sustancia pura, y eso tiene consecuencias en el que cuando tenemos dos fases, la presión y la temperatura permanecen constantes, ¿sí? Y planteando que no hay trabajos extra, ese trabajo extra puede ser cualquier trabajo extra, pero además le vamos a pedir, como es un sistema heterogéneo y aparece una interfase entre las fases, esas interfaces vamos a ver más adelante que es posible que generen un trabajo de superficie. Entonces le vamos a pedir que no haya superficies curvas, entonces de esa forma nos garantiza que no haya trabajos extras de superficie. Es un detalle que lo vamos a ver más adelante, pero está bueno aclararlo. Y entonces podemos caracterizar un estado inicial del cual partimos, es una fase
1 con estas condiciones, la misma presión y temperatura para ambos estados, pero tiene una energía interna y una entalpía y un volumen determinado, ¿sí? Está en un sistema cerrado, por eso la cantidad de moles es igual. Entonces, planteando el cambio de entalpía y el cambio de energía interna, para este cambio de fase de la fase 1 a la fase 2, tenemos estos cambios, ¿no? Y el trabajo ahora fácilmente es calculable desde el punto de vista de que la presión permanece constante en estos cambios de fase de una sustancia pura, entonces podemos despejarlo a partir de su expresión general y obteniendo esta, la expresión de la magnitud como trabajo es igual a menos la presión por el delta de volumen o volumen final menos el inicial o volumen 2 menos 1. Teniendo en cuenta la expresión general de energía interna y reemplazando el trabajo por su expresión, podemos reemplazar esto en delta H y llegar a la conclusión que ya habíamos llegado antes, que a presión constante delta H es igual al calor. Entonces, analizando los distintos cambios de fase que podemos observar en una sustancia pura, podemos pensar en un trabajo de expansión, ¿sí?, que como vimos recién, para una vaporización, de pasar de una fase líquida a vapor. En ese caso, entonces va a ser menos la presión por el cambio de volumen, es decir, el final sería el vapor, menos el inicial, que sería el del líquido. Ese cambio de volúmenes, si estamos lejos de la isoterma crítica, si estamos, es decir, por encima de esa isoterma, nos garantiza que el volumen, como estuvimos viendo, el volumen del gas, es mucho mayor que el del líquido. Entonces, en esas circunstancias, esta diferencia la podemos aproximar por el volumen del vapor, es decir, estamos desestimando el volumen del líquido respecto al del vapor y nos queda esta expresión. Y además, si consideramos que se comporta el vapor como un gas ideal, podemos reemplazar este término en función de la ecuación del gas ideal, ¿sí? Fíjense que también nos va a servir esa aproximación para observar la diferencia entre el delta H de vaporización y el delta U de vaporización. Si volvemos hacia atrás, vamos a ver que la diferencia entre delta H y delta U es el término P por delta B. Entonces, usando la misma aproximación, que el vapor tiene un volumen mucho mayor que el del líquido, podemos llegar a esta expresión en términos del cambio entre delta H y delta U. Esto es esto mismo, pero en términos molares, es decir, cuando en general las magnitudes que están tabuladas son molares, ¿sí?, cuando uno observa tablas de valores, entonces acá es por unidad de mol, ¿sí? Al igual que en lo que estamos viendo para vaporización, en sublimación sería lo mismo, es decir, de fase sólida a vapor, podemos hacer la misma aproximación, que el vapor tiene un volumen mucho mayor que el del sólido, y entonces la ecuación es análoga a lo que vimos para la vaporización. En el caso de la fusión, es decir, pasar de sólido a líquido, en ese caso los volúmenes son similares, entonces no podemos hacer esa aproximación. La aproximación que podemos hacer es que son similares los volúmenes, entonces este término es nulo prácticamente, es despreciable. Entonces nos queda que el delta H de fusión, es decir, la variación de entalpía de fusión, es aproximadamente igual a la variación de energía interna de fusión. Esto es importante tenerlo en cuenta para cuando analicemos cambios de reacciones, tener en cuenta este tipo de cosas. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son aquellos que tienen mayor contribución en estos términos, ¿no? En el término de P por B, ¿no? Esto que vimos acá era un cambio de fase reversible. ¿Qué pasa cuando estamos en un cambio de fase irreversible? Es decir, por ejemplo, un cambio de fase a una temperatura a la cual debería estar no debería estar en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en un agua que está en estado sólido a 5 grados centígrados. Por ejemplo, un cubo de hielo a 5 grados centígrados no está en su condición estable, es decir, a 5 grados y una atmósfera de presión, no está en condiciones en equilibrio, y lo que va a ocurrir entonces es un cambio espontáneo de fase a fase líquida. Lo mismo puede ocurrir, acá hay un ejemplo de qué ocurre cuando, por ejemplo, calentamos agua
en el microondas ocurren estos procesos. Si es fruto de muchas complicaciones, es decir, producen muchos accidentes. Si calentamos un vaso de agua en el microondas perturba a veces muy poco el sistema, entonces el agua supera los 100 grados centígrados y sigue estando en estado líquido. Entonces cuando vamos a retirar el recipiente lo perturbamos y ahí genera que el agua que estaba líquida a mayor temperatura que 100 grados centígrados, donde el agua sabemos que a una atmósfera de presión debería estar en estado gaseoso, pasa bruscamente al estado gaseoso y genera estas proyecciones y genera accidentes bastante frecuentes. Bueno, este tipo de fenómenos de estados que se generan estados o fase metaestable ocurren en distintas formas, ¿no? Entonces lo que vamos a analizar, cómo podemos analizar esos cambios de este punto de vista. Entonces lo que vamos a aprovechar es que son funciones de estado, y por ser funciones de estado además nos permiten ir por distintos puntos y recorrer el sistema para llegar a un estado inicial y final por un recorrido alternativo. Como es función de estado, depende solo del estado inicial y final, entonces eso nos garantiza que la magnitud que estemos calculando sea la correspondiente, ¿sí? En este caso, acá estamos planteando un proceso espontáneo donde estamos a una presión y a una temperatura, pasando de una fase metaestable a una fase 2 estable, y donde entonces nos inventamos un recorrido. Este proceso que está marcado acá entre el cuadrito punteado azul sería un proceso imaginario donde nos planteamos esta fase que está a esta temperatura, que es metaestable, es decir, no debería estar en esas condiciones. La planteamos llevándola a otra temperatura. ¿A qué temperatura? A la que sí ocurre el cambio de fase reversible, al igual que vimos en las filminas anteriores. Acá lo llevamos a ese estado, a esa temperatura. Generamos el cambio de fase, donde sí podemos conocer el cambio de entalpía o de la función de estado, de la energía interna también. Y procedemos a hacer el cambio de temperatura a la temperatura a la cual nos interesa el proceso, ¿sí? Es decir, todo esto está ocurriendo, este proceso está ocurriendo a la temperatura asterisco acá, y acá lo estamos llevando a la temperatura a la cual nos interesa conocer, ¿sí? Estamos en un ciclo. Vamos a ver en el video siguiente que siempre podemos jugar con este tipo de ciclos. Entonces, de esta forma, ¿qué logramos? Partir del mismo punto por este recorrido y llegar al mismo estado final, pero con magnitudes que sí podemos calcular fácilmente. ¿Y cómo las vamos a calcular? Vamos a estimar este paso, llevar esta fase a la misma fase, ¿no? Pero haciendo un cambio de temperatura, estimándolo a partir del término que contempla, estamos trabajando a presión constante, pero contemplar en la entalpía el término que depende de la temperatura, que es el asociado a la capacidad calorífica a presión constante, ¿sí? Entonces ese término que tenemos acá, esa contribución va a depender entonces de la capacidad calorífica a presión constante y el cambio de temperatura, partiendo de T a T asterisco. Y este 3 va a ser lo mismo, pero en sentido contrario. Fíjense, los límites de esta integral va de T asterisco a T. Estamos moviendo de acá para allá. Y ahora esa capacidad calorífica va a ser de esta fase, de la fase 2, ¿no? Que acá está marcado como 3. Y 3 en número romano, ¿no? Referido a este proceso. Entonces, este delta H que nos interesa calcular en un proceso irreversible lo podemos contemplar como la suma de contribuciones de este cambio de entalpía acá y entalpía acá, que sí, esto que tenemos acá manifestado. Entonces, fíjense que este delta H lo podemos encontrar tabulado, que es un cambio de fase de una sustancia pura, que sería esta contribución, y después lo que tenemos acá es la suma de este término y este término, que por tener los límites invertidos, lo estamos a este proceso con estos límites invertidos, lo sumamos como negativo, ¿no? Sobre esto vamos a volver más adelante cuando incluyamos la entropía, pero ahora lo podemos pensar en este caso concreto para el agua. Por ejemplo, este caso donde yo les comentaba, tenemos agua sólida, hielo, a una temperatura, por ejemplo, a 5 grados centígrados, que es un proceso espontáneo, y lo queremos hacer
entonces hacer el cálculo de cuánto cambia la entalpía en este proceso. Hacemos este proceso, entonces nos inventamos este recorrido donde llevamos el agua de 5 grados que está sólida a agua sólida pero a 0 grados, que es donde ocurre el proceso de forma reversible a una atmósfera de presión, y de luego esa agua líquida la calentamos a 5 grados, que es su fase estable, ¿no? Todo esto es lo mismo que vimos en la filmina anterior, nada más que aplicado en este caso particular, ¿no? Tenemos la variación de entalpía, las dos contribuciones a presión constante, este término no lo tenemos contemplado, delta H, y ahora esto que habíamos planteado en términos de delta H y la suma de delta H de este proceso irreversible como la suma de los tres términos. Acá en el caso particular este delta H2 corresponde al delta H de fusión del agua a 0 grados porque es el proceso reversible, y después tenemos las dos contribuciones de cambiar la temperatura de la fase, en este caso enfriar el hielo, el agua sólida a 0, de 5, llevarlo a 0, y en este caso calentar el agua líquida de 0 a 5 grados, que serían estos dos términos. Sumando ambos términos llegamos a esta expresión final. Eso para cambio de fases, y ahora pasamos a procesos adiabáticos, es decir, procesos donde el calor es nulo, es decir, donde no hay transferencia de calor. Entonces, en ese caso, sin el primer principio, partiendo de la ecuación del primer principio, sin trabajo extra, solo trabajos de expansión, el calor, estamos analizando procesos reversibles, vamos a decir que este calor es nulo, eso es independiente de si es reversible o irreversible. Si es un proceso adiabático, el calor es nulo, pero entonces por definición el calor va a ser nulo, y entonces planteamos que la variación de energía interna, el diferencial, es igual a es igual al trabajo de expansión, que reemplazando por la expresión general es menos P por el diferencial de B, solo el trabajo de expansión. Y además ya teníamos una expresión general para la energía interna en términos del diferencial de temperatura y el diferencial del volumen, ¿sí? Esto acá podríamos reemplazarlo por pi, ¿no? La presión interna. Fíjense que igualando estas dos magnitudes, esto con esto, y despejando CB de T, nos queda esta expresión que llegamos acá. Fíjense lo siguiente: en una expansión adiabática reversible, el proceso siempre va acompañado de disminución de la temperatura del sistema independientemente de la naturaleza de la sustancia. Es importante. Fíjense acá, esto es positivo. Si estamos hablando de una expansión, esto es positivo. Entonces, esto es negativo, lo que significa que si CB siempre es positivo, que esta diferencia de temperatura va a ser negativa. Es decir, hay un descenso, hay una disminución de temperatura independientemente de la naturaleza. Eso es importante. Eso es general. Vamos a analizar esto mismo para aplicado a un gas ideal. Esto debería decir importante acá también. Esto lo aplicamos a un gas ideal, que es un caso particular y lo podríamos desarrollar si nos acordamos de las ecuaciones, pero de vuelta, partiendo de la energía interna, pero ahora para un proceso adiabático, es decir, no tenemos la contribución de calor, y igualándolo como vimos en el caso anterior, a la expresión general de la variación de energía interna, llegamos a esta expresión. Si estamos trabajando en un gas ideal, pi vale 0, entonces este término se nos cancela y nos queda que el diferencial del trabajo es igual a CB de T, la capacidad calorífica de volumen constante por el diferencial de temperatura. Y acá, reemplazando la expresión del diferencial de trabajo en términos de su expresión general, llegamos a este término, teniendo en cuenta, ¿no?, que es reversible, entonces podemos reemplazar la presión externa por la presión del sistema. Ahora, reagrupando términos, es decir, reemplazando la presión por el valor dado a partir de la ecuación de los gases ideales, es decir, nRT sobre B, estamos reemplazando la presión, y reagrupando ahora sí, reordenando términos, llevando, es decir, lo que depende de la temperatura, la pasamos para acá abajo y se ve para aquel lado, nos queda esta expresión que la podemos integrar y llegar a esta expresión final, ¿sí? Estamos integrando acá, fíjense que tenemos volumen abajo y temperatura abajo, nos queda la integral del logaritmo, con el menos respetamos el menos, y llegamos a esta expresión. Fíjense que lo que hicimos de este paso a este paso, pasar esto que está multiplicando a un índice acá, eso es propiedad de los logaritmos, ¿sí? Y invirtiendo el menos lo omitimos por invertir este cociente, ¿sí?
Y de acá, de esta expresión, lo que podemos hacer es aplicar exponencial y nos queda esto que tenemos acá, es decir, se nos desaparecen los logaritmos de ambos términos. Y luego reagrupar en términos de estado 1 y estado 2, o estado inicial y estado final, ¿sí? Entonces temperatura estamos pasando por acá y el volumen para allá con su exponente. Y nos queda esta expresión. Fíjense que el volumen elevado a este índice para esta potencia por la temperatura, nos queda una constante. Lo mismo podemos hacer reemplazando ahora donde dice temperatura de esta expresión, reemplazándola por la ecuación del gas ideal, ¿sí? Entonces a partir de esta expresión reemplazamos el valor de la temperatura T1 y T2 por sus expresiones en términos del gas ideal, y fíjense que ahora tengo un término que multiplica a este por el volumen. Esto sería como multiplicar B1 por a la 1, sumo el término en función de la propiedad de multiplicación de potencias, y llegamos a esta expresión, ¿sí? Se ve, acá si hago la suma de estos términos, me queda esta expresión, también una constante, ¿no? Y queda esta expresión acá, general. Fíjense que está planteado en términos, la final, en términos de gamma, que es el coeficiente de expansión adiabática. Ustedes hacen un TP donde analizan este cociente, que es el cociente entre CP y CB. La capacidad calorífica a presión constante y CB a volumen constante. Que para un gas ideal es igual la diferencia a este término, ¿no? Tenemos un término adicional, ACB más NB es igual a CP. Ahora vamos a ver cuándo es válido eso. Todas estas ecuaciones que llegamos a expresiones finales son las ecuaciones de Poisson para procesos adiabáticos, y acá debería decir de un gas ideal, ¿sí? Acá hay que aclarar que es para un gas ideal, esto que estamos despejando acá, ¿sí? Y reversible. Proceso adiabático, perdón que faltó, reversible, ¿no? Sin todas las deducciones que estamos haciendo acá es para un proceso adiabático reversible de un gas ideal. Esto a modo de ver esto como un detalle ahora, la diferencia entre CB y CP es mayor que CB, eso ocurre siempre. Nada más que la diferencia entre CP y CB igual a NR es válido en términos de esta diferencia, ¿no? Planteando CP y CB en términos de CP desde su definición como derivada de H en términos de T a presión constante, y CB también en términos de T, pero fíjense que hay un reemplazo en términos de P. Esto tiene que ver con que podemos plantear un cambio de variables y llegar igualmente a esta expresión. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero lo que tiene que quedar claro es que esto no siempre es válido, eso va a depender del modelo que estemos utilizando, y que CP es mayor que CB, y eso tiene una explicación también desde el punto de vista físico. La interpretación que le podemos dar a eso es que nosotros a volumen constante hay un término, cuando hacemos un calentamiento, hay un término que tiene que ver con el trabajo de expansión que no estamos tomando en cuenta porque está fijo el volumen, ¿no? Hay un término, un trabajo es nulo. Ahora, cuando lo hacemos a presión constante, hay un término adicional, el sistema puede generar un trabajo, entonces el calor necesario para aumentar la temperatura en una unidad es mayor, ¿no? Esa es como una interpretación que le podemos dar a por qué CP es mayor que CB. Y desde el punto de vista gráfico, nosotros habíamos visto ya estas representaciones en términos de isotermas para un gas, y lo que estamos acá graficando es qué pasa en las adiabáticas. Fíjense que esto habíamos visto para un isoterma, PB es igual a una constante. En el caso de una adiabática, PB B está elevado a la gamma, por lo cual fíjense que lo que podemos observar es que a diferencia de un isoterma, acá tenemos un término elevado a gamma, donde gamma es mayor a 1, entonces la pendiente va a caer, es decir, las pendientes son mayores, son más bruscas que en el caso de el proceso isotérmico, ¿sí? Al igual que como había isotermas donde teníamos distintas temperaturas, podemos también analizar que hay distintas adiabáticas, nos movemos a través de esas adiabáticas, ¿sí? En términos de
comparar qué pasa con un proceso irreversible y reversible, para un proceso adiabático, ¿no? Reversible y irreversible, podemos plantear a partir, esto es general, sea reversible y irreversible, la variación del calor, perdón, es nulo, el diferencial, perdón, el calor transferido es nulo, entonces la energía interna la podemos poner en términos del trabajo y a partir de su expresión general podemos plantear para el trabajo irreversible la presión la podemos considerar constante, ¿sí? Y de sacarla de la integral nos queda esta expresión y para el trabajo reversible llegamos a esta expresión que teníamos antes, ¿no? En términos, fíjense que nos queda una capacidad calorífica a volumen constante y un producto de temperatura, de una diferencia de temperaturas, donde la temperatura inicial es la misma, pero la que cambia es la temperatura final a la cual llega el sistema. Y eso, fíjense que está relacionado con el trabajo irreversible. Reversible estamos directamente ligando a la capacidad calorífica es la misma, a volumen constante, a este término. Entonces la diferencia va a estar en que esto ya lo estuvimos analizando, qué pasa entre el trabajo irreversible y reversible. Vimos que el trabajo reversible es siempre menor que el irreversible, entonces eso va a tener consecuencia respecto al límite de la temperatura final a la cual lleguemos. Eso desde el punto de vista gráfico lo podemos analizar en un diagrama P por B. Si acá me estoy moviendo de forma reversible en una adiabática, ¿sí? Parto de T1 y llego a T2, fíjense que lo que estoy haciendo es me estoy moviendo a otra isoterma. Antes estaba en isoterma en T1 y ahora me muevo a otra isoterma de forma reversible. Y el trabajo lo puedo relacionar con el área debajo de la curva. Si yo lo hago de forma irreversible, a una presión constante, eso es general, ¿no? Eso es esta expresión, ¿no? Estamos sacando la relación y además teniendo en cuenta esto, ¿no? Que estamos relacionando esta contribución, ¿no? Estamos relacionándolo con la energía interna, ¿no? Entonces llegamos a esta expresión que teníamos acá, esta y esta relación, pero con una desigualdad de por medio. Esto lo habíamos visto, que el trabajo reversible es menor que el irreversible. Sobre esto vamos a volver después cuando veamos el segundo principio, pero fíjense que la capacidad calorífica es la misma, la temperatura inicial es la misma, entonces la diferencia tiene que estar en las temperaturas respecto a la final, respecto a irreversible y la reversible. Si desarrollamos, es decir, cancelamos términos y llegamos a esta expresión, que la temperatura 2 del proceso reversible es menor que la temperatura final o 2 del proceso irreversible. Gráficamente lo podemos ver por acá, es decir, en un proceso reversible la temperatura a la cual llega es más baja que la del proceso irreversible. Fíjense que acá está marcado esto como una curva que es media rugosa así, a veces marca también como una línea punteada y aclara acá como una nota, son detalles eso, pero está bien tenerlo en cuenta, que no podemos hacer una curva por acá. ¿Por qué? Porque eso significaría que sabemos cómo es el cambio de presión, temperatura y volumen del sistema. Y en un cambio irreversible no sabemos cómo es el estado del sistema en cada punto. Entonces, el sistema puede ir por distintos puntos, lo único que sabemos es, esto es para mostrar una curva determinada, pero eso, fíjense, no representa la trayectoria del proceso irreversible, ¿sí? Solo lo que está mostrando es que es irreversible. A veces se hace una línea punteada, pero lo que sí es importante es no hacerlo con un trazo lleno, porque eso indicaría de que el sistema sabemos que fehacientemente estuvo punto a punto, y en ese caso en realidad cuando hacemos un proceso irreversible no sabemos los parámetros punto a punto, ¿sí? Y esto un poco a resumen, ¿no?, de lo que estábamos viendo. Para el mismo cambio de volumen y partiendo del mismo estado, el descenso de temperatura es mayor para el proceso reversible que para cualquier transformación reversible equivalente, ¿sí? Equivalente se refiere a entre los mismos estados, es decir, a la misma presión, pero partiendo de la misma presión, misma temperatura y los mismos límites de volúmenes, ¿sí? Y esta consecuencia, que la temperatura irreversible final es mayor que el proceso reversible.
Entonces, ya finalizamos acá la segunda parte del video. Como siempre les digo, extraigan las palabras claves del video, a ver qué relaciones hay, qué cosas nuevas aparecen. Y como preguntas que uno suele olvidar después cuando empieza a aplicar las ecuaciones, esto: ¿cuáles son ecuaciones generales y cuáles son particulares para un modelo determinado o qué aproximación hay, ¿no? Entender cuáles son generales, qué expresiones son generales y cómo a partir de ahí se relacionan una con otra. Por eso es importante por ahí usarlo en un mapa conceptual, ir relacionando las distintas relaciones. Las ecuaciones de Poisson son desarrolladas de forma general, sirven para cualquier proceso. ¿Para qué caso las expresiones que estuvimos viendo sirven? ¿Sí? Como empezar a analizar ese tipo de cosas. Y esto, ¿en qué se diferencia un proceso adiabático reversible de uno irreversible? ¿Qué consecuencias tiene para el estado final partiendo de un estado inicial igual, ¿no? La siguiente siguiente video que vamos a estar analizando, vamos a estar siguiendo en termodinámica. Vamos a adentrarnos en lo que se denomina termoquímica, que básicamente sería aquel estudio, ¿no? en procesos o reacciones donde estudiemos el intercambio de calor. Ahí aparecen cuestiones energéticas, lo vamos a estar relacionando con cosas que ustedes vieron ya, con el calorímetro, trabajando a volumen constante, a presión constante y observando cambios en las funciones de estado en esos procesos, ¿sí? Nos vemos la próxima.